yo soy Natalia Rodríguez, soy profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de ICESI. Hoy les voy a hablar de capacidades y sujetos en el derecho internacional público. Lo que tenemos que saber es quiénes son los sujetos del derecho internacional público. Hay una diferencia grande entre quiénes son los sujetos en el derecho interno y quiénes son los sujetos en el derecho internacional. En el derecho interno, normalmente, todas las personas naturales o jurídicas pueden ser sujetos de derechos, tienen diferentes obligaciones, tienen diferentes responsabilidades, tienen diferentes derechos, pero pues todos juegan un papel. Las personas pueden ser sujetos de derechos desde que nacen. En el derecho internacional, en cambio, durante mucho tiempo, solamente los estados podían ser sujetos del derecho internacional. Eso es lo que vamos a ver aquí, cómo han cambiado los conceptos de capacidad jurídica y de sujetos en el derecho internacional. Lo primero, entonces, la capacidad jurídica. ¿Qué es eso? Es el reconocimiento de que una entidad, bajo un sistema legal particular, es, primero que todo, capaz de ejercer ciertos derechos y, segundo, capaz también de estar sometido a ciertas obligaciones. No hay obligaciones sin derechos y viceversa en el derecho internacional cuando estamos hablando de un sujeto pleno de derechos. Entonces, ese sujeto de derechos puede entenderse, si lo quieren así, como el sinónimo de una persona jurídica. El concepto de capacidad internacional se predica de ciertas características que deben tener los sujetos. Esas características son indicios de la capacidad internacional, pueden darse todas, pueden darse algunas, lo único cierto es que los estados las tienen todas. Entonces, lo primero, para que se indique o haya personería, siempre los sujetos de derechos y obligaciones tienen que estar dentro del régimen del derecho internacional público, estar sujeto a esas reglas. Debe haber también como una competencia para negociar y firmar tratados en el derecho internacional. Para ser un sujeto pleno de derechos se tiene que tener esa capacidad porque es un derecho particularmente apegado a la autonomía de la voluntad de los estados. Entonces, si los estados no son capaces de firmar tratados, realmente no tienen todas sus capacidades jurídicas ni pueden entrar a disfrutar de una capacidad plena dentro del derecho internacional. Además de eso, tienen que poder también elevar demandas y reclamaciones. De nada sirve, o muy pocas veces sirve, tener derechos si uno no los puede hacer valer en una corte, un arbitramiento, etc. Entonces esa capacidad para elevar demandas es absolutamente clave. Y además debe haber la titularidad de privilegios e inmunidades de las mismas jurisdicciones nacionales. Muchas veces esta capacidad particular se ha ligado con las inmunidades diplomáticas que tienen los agentes de ciertas, de otras naciones o de algunas organizaciones dentro de los estados. Ya vamos a hablar un poco más de esto que quiere decir. El concepto de capacidad internacional. Hay unas cosas que se tienen que cumplir, que son esas características anteriores que les dije, esos son los indicios de la capacidad internacional. En la práctica, como les decía, solamente los estados y algunas organizaciones muy particulares como la Organización de las Naciones Unidas gozan plenamente de todas ellas. Sobre todo la capacidad de firmar tratados es muy específica de solo los estados y algunas organizaciones. Realmente otros sujetos que hoy en día actúan también en el derecho internacional, como por ejemplo algunas organizaciones no gubernamentales, algunos individuos también pueden actuar en ciertas instancias del derecho internacional, no tienen la capacidad de firmar tratados. Esa sigue siendo una prerrogativa de los estados. Entonces, los sujetos del derecho internacional son igual a aquellos que poseen esta personería internacional. ¿Podemos decir que son los estados los únicos sujetos del derecho internacional público? Pues antes sí, en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, decíamos que definitivamente solo eran los estados los que podían jugar dentro de la arena internacional. Oppenheim, que es uno de los padres del derecho internacional, y no hay que confundirlo con el inventor de la bomba atómica, ese es otro Oppenheim, este es el papá del derecho internacional, dijo que ya que la ley de las naciones se basa en el consentimiento de los estados y no en el de los seres humanos como individuos, entonces los estados son única y exclusivamente los sujetos del derecho internacional. Esta afirmación no tiene validez hoy en día simplemente porque ya hay otros actores que pueden acceder al derecho internacional, pero esto es
algo propio del derecho internacional contemporáneo. No podemos decir que en el siglo XIX no tuviéramos esto acá. Para continuar con este tema sobre los estados, hay que de nuevo recalcar que en efecto los estados fueron en el pasado los actores predominantes, pero hoy en día existen otros actores que han emergido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué desde la Segunda Guerra Mundial? Porque en ese momento el derecho internacional público comenzó a enfocarse más en los individuos que hacen parte de los estados, que habitan los estados, que son la población de los estados y que necesitan ciertas protecciones del derecho internacional. Esto es una cosa que se ha llamado la fase humanizadora o de derechos humanos del derecho internacional público, que no es otra cosa que el reconocimiento de los derechos humanos y su eh, como consagración dentro de los tratados internacionales. Entonces, ¿cuáles son las organizaciones que han emergido? Organizaciones intergubernamentales, también organizaciones no gubernamentales. Aquí están, por ejemplo, la Cruz Roja o Amnistía Internacional, que actúan en derecho ambiental. Está la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que es muy importante. Hay también compañías multinacionales. Las compañías hoy en día pueden demandar a los estados para el cumplimiento de ciertos derechos y ciertas obligaciones de tratados de inversión. Es muy importante esta capacidad. Algunos individuos, por ejemplo, dentro del sistema interamericano, todas las personas que habitan cualquiera de los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos o OEA pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se les reconozcan aquellos derechos que fueron violados dentro de su país y se les dé una indemnización, pues si la violación ya sucedió o que se evite una futura violación. A todos estos actores se les reconoce, aunque de forma limitada, algunas competencias internacionales y esto es muy importante. En otro video miraremos, por ejemplo, cómo los individuos actúan no solo en la Corte Interamericana, sino también en la Corte Penal Internacional, por ejemplo. ¿Por qué los estados eran por excelencia, ahora sí, bien explicadito, los únicos sujetos del derecho internacional? Lo primero es, ¿qué es un estado? Oppenheim, que ya les hablé de él, dice que un estado existe cuando un pueblo se encuentra asentado en un país bajo su propio gobierno. Esos son los requisitos de una cosa que se llama el statehood. Ustedes van a ver ese término statehood no solamente en textos en inglés, sino también en español, en francés. ¿Por qué? Pues porque así nacieron, se conocen como esos requisitos. Eso simplemente quiere decir los requisitos o los elementos que hacen que un estado sea un estado. El primero es que tiene que haber un pueblo, y un pueblo es una unidad, es una comunidad, ¿sí? Habita en el territorio, aun cuando sus miembros individuales sean de diferentes etnias o credos, colores, razas, etcétera, no importa, tenemos un pueblo, una identidad propia, un solo grupo poblacional, si se quiere. Eso obviamente es problemático, más tarde va a cambiar ese requisito de pueblo y se va a empezar a llamar otra cosa, se va a empezar a llamar población permanente, pero empecemos por lo primero. Lo segundo es que tienen que estar en un país o territorio, tiene que haber un territorio determinado. Eso no quiere decir que no existan, por ejemplo, disputas limítrofes. Por ejemplo, en este momento Colombia tiene un par de disputas limítrofes con Venezuela. Nosotros todavía no hemos unificado ciertas partes de nuestra frontera con Venezuela. Obviamente tenemos problemas con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. No crean que el caso de La Haya, en el que perdimos una parte de la zona económica exclusiva contra Nicaragua, pues es el único problema que tenemos con ellos, pero eso será el sujeto de otro tema. Pero ese territorio pues debe estar igual determinado, grosso modo. No puede además haber como un pueblo nómada. El pueblo tiene que habitar el territorio, a menos de que ese pueblo nómada sea nómada dentro del mismo territorio, caso en el cual se cumplirían los requisitos. Si el pueblo es nómada y va de un país a otro, eso no se considera una población permanente. Tiene que haber además un gobierno. Este gobierno puede ser cualquier tipo de gobierno, puede ser una monarquía, puede ser una democracia, puede ser una junta militar, una dictadura, un sultanato, no importa, siempre que haya algún tipo de gobierno y no estemos pues ante una regla anárquica, pues todo puede funcionar. La soberanía es muy importante,
¿Qué es la soberanía? Es la autoridad suprema sobre la cual no puede haber una más alta. El término soberanía denota independencia plena dentro y fuera de las fronteras. Hoy en día la soberanía ni siquiera se reconoce como un elemento del Estado. La soberanía es simplemente el presupuesto para la existencia de todas las relaciones internacionales. Si no hay soberanía, no tenemos pues prácticamente nada. Ahora, estos criterios de statehood después fueron evolucionando dentro del derecho internacional. Hoy en día existe una cosa que se llama la Convención de Montevideo. Si bien la Convención de Montevideo es únicamente del sistema interamericano, el artículo 1 sobre los requisitos de statehood es reconocido por todos los estados a partir de otra fuente que se llama la costumbre internacional. Todos los estados reconocen este artículo 1, sean o no parte de la Convención de Montevideo. Simplemente es así. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, lo primero es la población permanente. Miren que ya no estamos hablando de pueblo. Piensen en un país como Colombia, que tiene más de 86 pueblos indígenas reconocidos, otros todavía en camino de reconocerse como pueblos autónomos. Tenemos una cantidad de comunidades afro que también se autorreconocen y se autogobiernan dentro de regímenes especiales. Somos un país que además se reconoce como pluriétnico y multicultural en el artículo 7 de la Constitución, entonces pues, pues esa parte del pueblo no funcionaba tan bien. Ahora, sí somos colombianos, sí estamos bajo una nacionalidad, etcétera, pero tenemos esas características que les acabo de decir. El territorio determinado es lo mismo que les expliqué antes. El gobierno también puede ser cualquier tipo de gobierno, no importa. Solamente en la Organización de Estados Americanos tenemos un tratado que se llama la Carta Democrática que dice que debemos conservar la democracia. Ese es el único requisito dentro de nuestros países. Eso solamente es del sistema interamericano. Y además tiene que existir la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Esa capacidad de entrar en relaciones con los demás estados no es otra cosa que la capacidad de firmar tratados, comprar, vender y ser reconocido. Es súper importante esta capacidad. Por eso es que mucha gente la confunde con el reconocimiento de los estados. Dicen, si el estado no es reconocido, entonces, pues claro, lo que pasa cuando un estado no es reconocido es que simplemente no puede entrar en relaciones con otros estados, no puede hacer tratados, no puede hacer absolutamente nada. Hay diferentes tipos de reconocimiento. A veces los reconocimientos son simplemente declarativos, o sea, es como esta realidad ya existía y hoy en día simplemente lo estamos reconociendo. Eso pasó con la antigua Yugoslavia cuando se separó, que se separó en 6 repúblicas. Cada una de esas repúblicas venía desde antes y se había unido en la antigua Yugoslavia. Eran repúblicas que tenían además una identidad propia, tenían idiomas propios, muchos tenían además diferentes religiones, etcétera, que hacían que cada uno de esos países fuera un país clarísimo. Entonces, en el momento en que se divide la antigua Yugoslavia, pues es clarísimo que cada uno de esos países obtiene su identidad. Esos fueron, por ejemplo, Serbia, Macedonia, Croacia, Montenegro, Bosnia, pero uno de los países no estuvo dentro de esa primera división y es Kosovo. Kosovo hacía parte de Serbia. El reconocimiento de Kosovo mucho tiempo después va a ser un reconocimiento declarativo. Un reconocimiento declarativo es cuando los estados definitivamente dependen de que los otros estados los reconozcan y les den su apoyo para poder entrar en relaciones internacionales. Como Kosovo no era una república distintiva en ese momento, necesitó un reconocimiento distinto del que tuvieron los otros países.